Ok, muy buenas noches a todos. Bueno, gracias nuevamente por el pase para justamente el dictado de este segundo módulo vinculado al tema de los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado. Es decir, en esta clase vamos a trabajar el tema vinculado a los predios rústicos ubicados, bueno, en nuestra, digamos, predios ubicados en cualquier parte de las jurisdicciones de los gobiernos regionales en todo el Perú y que directamente están vinculados o ocupados sobre predios del Estado, ¿no? Es una condición especial para este tipo de saneamiento físico legal. Ahora, lo importante dentro del esquema de trabajo, dentro del desarrollo de esta presentación, está determinar justamente las condiciones por las cuales, pues, el Estado asume la titularidad o es propietario de terrenos en diferentes partes de nuestro país, ya sea en costa, sierra y selva. Como saben, el tema de la propiedad, ¿no?, está vinculado al tema del derecho de propiedad que le asiste al Estado o a un particular, ¿no? Más aún si estos derechos o este derecho de propiedad se encuentra inscrito en el registro de predios, ¿no? Entonces acá vamos a ver las diferentes formas de propiedad que puede existir por parte del Estado. Vamos a ver cómo los gobiernos regionales van a asumir esa competencia, van a adquirir la titularidad operativa de estos bienes para efecto de realizar el proceso de titulación o formalización de predios rústicos. Y además vamos a ver las famosas acciones de saneamiento que vienen realizando los gobiernos regionales para adquirir esta titularidad. Como ven, el tema es un tema amplio en el sentido de que es una variada casuística que se presenta con respecto al tema de formalización y titulación, y siempre enfatizando que todo proceso de saneamiento físico para cualquier entidad, no solamente para los gobiernos regionales en el tema de predios rústicos, sino para cualquier entidad, están, digamos, comprometidos con un buen saneamiento, un idóneo saneamiento, una titulación idónea, en el sentido de evitar imperfecciones a futuro, ¿no? Que estos títulos emitidos u otorgados por el ente formalizador regional no se vean a futuro comprometidos con procesos judiciales o administrativos. Entonces, el objetivo de alguna manera recogido en la norma, en la ley 31.145 y su reglamento, el 014, buscan justamente implementar un procedimiento ágil y rápido y sobre todo seguro con respecto a estos derechos de propiedad. Muy bien. Vamos a ver en este curso el tema de las consideraciones generales, alcance del reglamento de la 31.145, la ley que regula el tema de los procedimientos, que de alguna manera ha modificado o ha derogado el decreto legislativo 1089. Vamos a ver también los procedimientos regulados en el decreto supremo 014, que es el reglamento de la 31.145, ¿no?, que también derogó el decreto supremo 032/2008 vivienda, anterior reglamento. Los procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos en propiedad del Estado, iniciados de oficio, y el otro procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado a solicitud de parte. Solamente para precisar, en el anterior reglamento, es decir, en el decreto supremo 032/2008 vivienda, solamente se contemplaba el procedimiento de formalización y saneamiento físico legal de predios rústicos en propiedad del Estado de oficio, es decir, eran procedimientos masivos. No se contemplaba procedimientos a pedido de parte, salvo el tema de las 3 visitas, que después de 3 visitas ya el predio quedaba apto para realizar el tema a pedido de parte. En este caso, en el nuevo procedimiento establecido ya no se espera el tema de las 3 visitas, sino es automático. Es decir, cualquier administrado puede solicitar al día de hoy cualquier procedimiento para la formalización y titulación de un predio rústico. Muy bien. Primero debemos entender que la ley, la 31.145, y el reglamento, el 014/2022 Midagri, solamente se centran en desarrollar todo un esquema de formalización, por un lado, de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas, ¿no? El reglamento solamente contempla estas dos formas rurales para efecto de realizar el tratamiento de titulación. Por supuesto que en predios rústicos tenemos las dos aplicaciones sobre propiedad estatal
o sobre propiedad privada. En el cambio, en el tema de tierras serias habilitadas, solamente se dan sobre propiedad estatal, ¿no? Es una consideración que hay que tener al momento de identificarlas, porque hay situaciones en la parte práctica donde existen terrenos o tierras serias habilitadas que se encuentran sobre propiedad privada o se encuentran sobre propiedad comunal. Esos casos no están contemplados dentro del reglamento. Tendrán un tratamiento especial fuera del marco legal, aplicaremos otro marco legal especial, pero solamente la ley, la 31145 y el reglamento solamente están condicionados a predios rústicos y tierras heridas habilitadas en propiedad del Estado. Estos dos conceptos rurales, ¿no? Esta denominación de predios rurales, que es un término genérico para todo el tema rural, ¿no? El objetivo de esta ley, la 31145, que regula estos procedimientos, es generalmente implementar este procedimiento de saneamiento físico, legal y formalización de predios rústicos por un lado y tierras heridas habilitadas, sus dos componentes en el tema que se ubiquen estos predios sobre propiedad del Estado, ¿no? Cuando hablamos del tema de propiedad del Estado, es propiedad de cualquier entidad del Estado. Puede ser de la SBN, puede ser de COFOPRI, puede ser del Ministerio de Salud, puede ser de cualquier otra entidad del Estado que exista una titularidad, ya sea inscrita o no inscrita, donde el gobierno regional puede solicitar la asunción de la titularidad de esta área sin necesidad de, digamos, solicitar un permiso expreso por parte de la entidad que es propietaria de esos terrenos. ¿Con qué finalidad? Solamente con la finalidad de realizar el saneamiento físico legal de los predios rústicos que se encuentren al interior. Esto lo voy a explicar más adelante, pero se debe entender de que solamente la asunción de titularidad es sobre predios que existen en campo sobre esa propiedad privada de la otra entidad, para poder asumir la titularidad o competencia. Los gobiernos regionales a nivel nacional son los encargados de realizar estos procedimientos de saneamiento físico legal, de predios rústicos sobre propiedad estatal y tierras heridas habilitadas, para lo cual han implementado todo un sistema de titulación contando con abogados, ingenieros, técnicos, geógrafos, que de alguna manera han recogido las experiencias de todo el proceso de formalización, más aún que se encuentran actualmente en proceso de capacitación por parte del equipo técnico de la IGESPAR del MINAGRI. Entonces, este equipo del gobierno regional son los encargados de realizar todos estos procedimientos de formalización de predios rústicos y de tierras heridas habilitadas. Bien. Dentro del alcance, estamos comprometidos esta ley en el sentido de que tiene un alcance nacional, donde los 26 gobiernos regionales son los encargados de realizar estos procesos de titulación y formalización a través justamente de la aplicación de procedimientos especiales técnicos legales que permitan justamente otorgar un derecho de propiedad debidamente inscrito, respetando siempre los plazos y el debido procedimiento administrativo. Ahora bien, el esquema de trabajo en este procedimiento es de que los equipos técnicos realizan todo un análisis de los derechos de propiedad para ubicar predios que se encuentren sobre propiedad estatal, sobre predios que se encuentren sobre alguna propiedad de alguna entidad pública, ¿no? Con el fin de poder regularizarlo. Ese es el objetivo que se tiene y el alcance, como hemos dicho, es de carácter nacional, competencia de los 26 gobiernos regionales a nivel nacional. Bien. El objetivo del reglamento y de la ley y contemplado en el reglamento mismo es justamente realizar este saneamiento físico legal, para lo cual ya el MINAGRI, a través de IGESPAR, ha dado una serie de normas especiales, especialmente lineamientos, que permiten justamente orientar el tema de la formalización. Esto, de alguna manera, va de la mano justamente con las funciones que tienen los gobiernos regionales en el tema de formalización y regularización de propiedad rural. En este caso, dentro de este esquema del objeto del reglamento, están desarrollados una serie de procedimientos, entre ellos el tema de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado. Sería el primer grupo. En el tema masivo, vamos a encontrar, tomando una zona específica, por ejemplo, la zona de Canta, comunidad territorial, vamos a analizar en esa zona
que el equipo técnico ha determinado que en la unidad territorial hay, por ejemplo, 2.000 predios, unidades catastrales, que se van a sanear. En consecuencia, después de haber definido el área de trabajo con la unidad territorial, se tiene que determinar de que esos predios se encuentren sobre propiedad estatal. Podría ser que parte de la unidad territorial sea propiedad del Estado o parte de ella sea también propiedad privada. Entonces, solamente se tomarán en cuenta aquellos predios para este primer componente que se encuentren en propiedad del Estado o que se encuentren en propiedad privada que necesita ser regularizada, ya que dicha propiedad inscrita en el registro de predios tiene una categoría de que en realidad jurídicamente es propiedad estatal, debido a que se realizó un proceso expropiatorio sobre dicho propietario, pero no se actualizó en el registro. Entonces, esas acciones que definen exactamente el tema de titularidad son importantes determinarlas en los procedimientos mismos que vamos a ver más adelante. El segundo componente está relacionado a la famosa formalización y saneamiento físico-legal de tierras eriazas habilitadas sobre terrenos del Estado. Ya hemos indicado que los terrenos eriazos para esta ley, para este reglamento, solamente están vinculados a los terrenos del Estado o de propiedad del Estado o de alguna entidad del Estado, o también sobre terrenos que no tienen antecedentes registrales. Un predio de un eriazo habilitado, digamos, en Guarmey, que no tiene antecedentes registrales, podría acogerse a este procedimiento para poder de alguna manera realizar este proceso de formalización y titulación. También dentro de el objeto del reglamento está el tema de la declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Acá sí los predios se encuentran sobre propiedad privada, no sobre propiedad comunal, sino sobre propiedad privada, propiedad de terceros. Esta propiedad privada identificada, ya sea propiedad privada inscrita o no inscrita, pero una propiedad identificada con un titular del terreno. ¿A quién se le va a prescribir? ¿A quién se le va a notificar para que en su momento pueda presentar su oposición? También se regula el tema de la regularización del tracto sucesivo de transferencia de dominio, donde el Estado transfirió el derecho de propiedad a un tercero y ese tercero a su vez transfirió a otra persona, a otro titular. Entonces, ahí hay una imperfección debido a que la transferencia que se hizo se realizó con un documento privado o con un documento que tiene deficiencias para poder inscribir el tema del tracto en el registro. Motivo por el cual el ente formalizador regional aplica el procedimiento de regularización del tracto para poder validar ese título y inscribirlo en el registro de predios. También tenemos los famosos procedimientos y servicios vinculados a la generación y prevalencia de la información catastral, que es la parte importante o la parte técnica dentro del trabajo de saneamiento. ¿Por qué? Porque como saben, las bases gráficas, en este caso el SICAR y el SCR, no está actualizado. Cuenta con información que en su momento se realizó, digamos, incorporada, que no ha sido actualizada hasta la fecha. ¿Debido a qué? Debido a que no existe un proceso de actualización permanente por parte de las unidades catastrales. Mucha de la información está desactualizada, mucha de la información prácticamente corresponde a predios de mayor extensión o predios que han sido fraccionados y que no existiendo una actualización catastral de dicha información, lo que se vincula dentro del proceso de formalización masivo es justamente aplicar estos principios de la generación y prevalencia de la información catastral, que la información que se levante a la fecha prevalezca sobre la información que obra en el registro, para que se puedan inscribir posteriormente los certificados de información catastral. Como hemos indicado, el término genérico para todo este proceso de formalización o regularización de la propiedad rural está comprometido en un concepto genérico, ¿no? Que es el término predio rural, que engloba dos conceptos, predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. Este concepto en la anterior norma sí estaba vinculado tenía una mayor amplitud, vinculado también a eriazos, vinculado a comunidades campesinas y nativas, pero ya el reglamento, por el tema de especificación, ha desarrollado solamente el esquema de que el concepto está vinculado solamente al tema de predios rústicos y de tierras eriazas habilitadas para un mejor desarrollo del reglamento. Ahora, en el concepto mismo de las definiciones que existen al interior de este reglamento del 014-2022 Midagri, existe el concepto de predio rural, terreno ubicado
fuera de zona urbana y de expansión urbana. Esa es la primera delimitación que se hace para efecto de excluirlos de los procesos de formalización. Quiere decir que si tenemos predios rústicos que están realizando actividad agropecuaria dentro de la zona urbana o expansión urbana, prácticamente el gobierno regional no tiene competencia para poder formalizarlo con este reglamento. Tendrá que verificarse un procedimiento especial a cargo de las municipalidades para efecto de la adjudicación o en todo caso al SBN o el gobierno regional en el tema de administración de bienes del Estado. Pero el esquema de este reglamento está contemplado para solamente saneamiento de predios fuera del área urbana o zona urbana o de expansión urbana, ¿no? El segundo componente para una definición de predio rural es que tenga el uso agrícola o pecuario, es decir, tenga un uso agropecuario en genérico, para efecto de que de identificarlo como potencial para su titulación. Esta característica se va a solicitar en todos los procedimientos. En consecuencia, un predio rural que no tenga la característica de predio agrícola, un pecuario, forestal o de protección, o aquel que realiza actividades económicas de este tipo, no podrá incorporarse dentro del proceso de formalización rural. Ahora, en el tema de eriazos habilitados, sí se exige que el predio eriazo, aparte de tener la posesión, se haya incorporado a la agricultura. Tiene que haber digamos, un destino actual, una finalidad actual por la cual su uso sea de carácter agrícola y que la persona que ha tomado posesión ha invertido, ha hecho inversiones para ponerlo, incorporarlo al tema agrícola como parte del proceso mismo de titulación. En el tema o la definición de predios rústicos también, digamos, describe que son aquellos de uso agrario, puede ser agrícola pecuario, ubicados en zona rural y destinados a la actividad agropecuaria. No están comprendidos aquellos predios ubicados en zonas urbanas y de expansión urbana. Casi el mismo concepto de predio rural, los predios rústicos los recogen para especificar una condición esencial de que los predios rústicos que se encuentren dentro de zonas urbanas o de expansión urbana no son materia de formalización. Entonces, la pregunta que surge, ¿cómo el equipo técnico, cómo el abogado y el técnico definen esta situación? A través de la información que le brinde la municipalidad con los planos de expansión urbana o los planos de alguna manera, de aprobación de la zona urbana y de expansión urbana a través de resoluciones administrativas que tenga la propia municipalidad y que por efecto de ello se pueda definir las zonas donde sí puede intervenir el gobierno regional a través del proceso de formalización. El tema de las tierras heredades habilitadas necesariamente se vinculan a una fecha, vinculadas al 25 de noviembre de 2010. El término predios rústicos y tierras heredades habilitadas en terreno del Estado, los dos supuestos están marcados por un tema temporal. ¿Cuál es? El tema temporal es que la ocupación sea antes del 25 de noviembre de 2010. Quiere decir que si tengo un predio rústico con actividad agropecuaria, pero cuya posesión es el 1 de enero del 2011, prácticamente estaría fuera del marco de la ley del 014. Entonces, acá tenemos ya una condición especial para poderlos incorporar dentro de este tema de saneamiento físico legal. 25 de noviembre de 2010. Al igual que el tema en COFOPRI, el urbano, hay una fecha límite que es el 31 de diciembre del 2015. Acá en el tema rural, el tema de predios rústicos y áreas habilitadas sobre terrenos del Estado fijan su fecha límite al 25 de noviembre de 2010. Muy bien. Pero dentro del concepto mismo de lo que puede titular un gobierno regional, es decir, puede otorgar títulos de propiedad o adjudicar un predio para que se inscriba en registros, hay una serie de condiciones que debe cumplir el tema del terreno que se pretende adjudicar, ya sea que sea una categoría de un predio rústico o un eriazo habilitado. Esa condición está supeditada a la definición de tierras de libre disponibilidad del Estado, donde el Estado pueda disponer de esos terrenos para poderlos adjudicar. Esa es la primera condición que se debe establecer y el equipo técnico del gobierno regional tiene que hacer este primer filtro de control y definimos como tierras de libre disponibilidad son aquellas que no se encuentran ocupadas por terceros poseedores distintos al solicitante. Por ejemplo, si alguien ha solicitado una titulación
a pedido de parte, necesariamente tiene que tener la posesión de ese terreno. No puede solicitarla la titulación existiendo un tercero como poseedor de dicho terreno. Es una condición esencial para amparar la solicitud de otorgamiento de título de propiedad o de titulación de un predio rústico en propiedad de Estado. Porque acá se privilegia el tema de la posesión física. El segundo componente, no estar inscritas en propiedad a favor de terceros. Bueno, en el caso de predios ocupados por estos poseedores que tienen una antigüedad anterior al 2010, necesariamente se dan sobre terrenos estatales. Entonces, no podría solicitarlo como adjudicación estatal, pero sí en todo caso podría solicitarlo como un tema de prescripción adquisitiva siempre y cuando cumpla o tenga una antigüedad mayor a 5 años. Entonces, digamos, este componente, si estamos frente a un terreno estatal, automáticamente se descarta el tema de poderlo titular debido a la inscripción que se tiene a favor de terceros. Pero si estuviera en posesión simple, tendría que aplicarse acá el tema de la prescripción adquisitiva. Tercer componente, no están comprendidas en procesos judiciales, que no esté judicializado que el poseedor del predio que está en terreno estatal no esté judicializado con un tercero o con el propio Estado, en el sentido de que estos procesos judiciales pueden suspender el tema de la titulación. Puede ser un tema de reivindicación, puede ser un tema de desalojo, un tema de mejor derecho o una discusión sobre la posesión misma. Entonces, estos procesos de alguna manera impiden continuar con el proceso de titulación. Cuarto, no están afectados por otros derechos reales, inscritos o no inscritos, o con las áreas, territorios que se refiere el artículo 3. El artículo 3 del reglamento está referido a todas las limitaciones que existen para efecto de titulación de predios rústicos sobre propiedad estatal. Por ejemplo, que se encuentre sobre zonas arqueológicas, sobre zonas de riego, sobre faja marginal, sobre terrenos de comunidades campesinas o nativas y una serie de limitaciones que impiden su formalización. Eso lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es de que estas condiciones necesariamente se tienen que evaluar previa a la intervención en el tema masivo para poder definir los terrenos donde sí se puede hacer proceso de formalización o titulación. Muy bien. Este artículo 3 que te he comentado anteriormente está contenido una serie de exclusiones para el tema de la formalización, ya sea sobre predios o sobre predios rústicos o heriazos habilitados, ya sea en propiedad privada o estatal, son exclusiones que el equipo técnico tiene que poner en consideración. Lo primero que tiene que hacer es filtrar a través de la consulta en las diferentes bases gráficas, aplicativos o visores de las diferentes instituciones para ir descartando el tema de superposición sobre estas áreas que limitan el tema de la formalización. Por ejemplo, en el primer caso, son excluidos predios rurales que se encuentren sobre territorios de propiedad o posesión de comunidades campesinas o nativas. Si tenemos predios que están en esta condición, automáticamente tenemos que descartarlas de nuestra unidad territorial. No podrían incorporarse a un proceso masivo debido a esta condición. Ahora, ¿cómo se obtiene la base o de alguna manera la consulta sobre los territorios comunales? Bueno, tenemos en principio el SICAR que podría ayudarnos, ¿no? No está tan actualizado, pero nos podría ayudar con respecto a la identificación de las comunidades campesinas y las comunidades nativas. También está el visor del Ministerio de Cultura, que también nos puede ayudar. También está el visor del IGN, también que nos puede ayudar a identificar estas comunidades campesinas y nativas. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta en este punto es de que esta información que publicitan los visores, que son de acceso libre, no se encuentra actualizada. Muchos predios, muchas comunidades campesinas ya se encuentran fraccionadas, es decir, han transferido parte de sus terrenos a terceros y consecuencia se han reducido sus áreas o han sido, digamos, independizados en predios rústicos transferidos a terceros que han de alguna manera gestionado ante el gobierno regional su inscripción con la solicitud de certificados de información catastral. Entonces, esta parte, si bien es cierto, es una consulta, de todas maneras siempre hay que pedir o tener los planos actualizados de las comunidades campesinas y nativas para hacer un mejor estudio de propiedad. En el segundo punto está relacionado a los predios destinados para fines de vivienda y aquellos que se ubican en zonas urbanas y de expansión urbana, y ya hemos hablado.
Es decir, lo primero que tendría que hacer el equipo técnico es solicitarle a la Municipalidad Provincial la resolución que aprueba las áreas urbanas y de expansión urbana para incorporarlo a su plataforma, a su base gráfica. Y con eso se descarta los predios que estuvieran superpuestos sobre dicha área, ¿no? También se ve el tema de proyecciones de vía, lotizaciones, habilitaciones y la misma información de asentamientos humanos que estarían inmersos dentro de este concepto, para lo cual se podría consultar al visor del GeoYacta de Cofopri o de alguna manera recurrir al registro o a la propia municipalidad que cuente con una base gráfica de la zona urbana y expansión urbana para poder descartar esta limitante. Tercero, las áreas de uso o dominio público, zonas de playa protegidas, ríos, lagunas u otros similares. Aquella información ya está definida dentro del aplicativo informático de la SBN, que también es de acceso libre y que podría consultarse todas estas categorías de dominio público para poder excluirlas. El tema de zonas de playa protegida, también ríos, lagunas y cualquier otro elemento, el tema de las fajas marginales por parte del ANA, que nos define el tema de la parte técnica de definición del ancho de estas fajas marginales, que nos permite definir cuáles predios van a incorporarse dentro del proceso de formalización, ¿no? Después tenemos las áreas naturales protegidas, inscritas y no inscritas, ¿no? Por CERNAM, que también hay un servidor, una plataforma donde podemos hacer las consultas necesarias para este tipo de, digamos, de limitación. Las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicas, al Ministerio de Cultura, las tierras eriazas comprendidas en los procesos de inversión, que podemos hacer las consultas, en este caso, al tema de proinversión, para ver cuáles terrenos no estarían dentro del marco de formalización. Las tierras destinadas a ejecución de proyectos, el tema de chinecas y otros proyectos hidroenergéticos, que prácticamente se pueden consultar los polígonos para excluir estas áreas. Las tierras destinadas para infraestructura de vías, generalmente información manejada por Provías Nacional, MTC, que cuenta con esta información actualizada de todo el esquema de formalización que viene realizando Provías a nivel nacional. Las tierras destinadas a la ejecución e implementación del plan con reconstrucción con cambios, que también cuenta con equipos de saneamiento y que están continuamente modificando, independizando de predios rústicos cercanos a las áreas de influencia para la aplicación del plan de reconstrucción con cambio a nivel nacional. Muy bien. Dentro del tema de las entidades competentes, hay que resaltar la misión que tiene el Midagri con respecto al tema de la formalización y el tema del catastro rural, ¿no? Sabemos que el Midagri es el ente rector en el tema técnico y normativo con respecto al saneamiento y formalización de predios rústicos a nivel nacional. Todos los gobiernos regionales coordinan con los equipos técnicos del Midagri a través de la IGESPAR, que es digamos, el ente especializado al interior del Midagri, que se encarga del tema, primero el tema normativo, ¿no? De elaborar normas, elaborar lineamientos, manuales que permitan de alguna manera agilizar y, digamos, darle mayores herramientas a los equipos del gobierno regional técnico-legal para ejecutar los procedimientos de formalización, por un lado. El otro elemento es un tema de capacitación. Los equipos técnicos de los gobiernos regionales son capacitados por los especialistas de la IGESPAR que los instruyen en el tema de realizar todos estos procedimientos de diagnóstico, saneamiento y titulación de predios rústicos a nivel nacional. Aparte hay un tema de acompañamiento, ¿no? Acompañamiento coordinado y continuo a los equipos técnicos del gobierno regional. Y también la actividad catastral, ¿no? El catastro, la administración, porque toda la información que se genere en el gobierno regional, información técnica, debe ser remitida, especialmente en las unidades territoriales que son aprobadas, que de alguna manera se entregan a la DIGESPAR para que pueda administrar la gran base nacional del catastro, ¿no? Ahora, el órgano ejecutor de todos estos procedimientos es los gobiernos regionales a nivel nacional. Los 26 gobiernos realizan estos procedimientos de saneamiento físico y legal de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. Y además realizan los levantamientos catastrales dentro de su jurisdicción para que toda esta información sea remitida a la IGESPAR.
Entonces, los entes ejecutores son los gobiernos regionales quienes se encargan de realizar todos estos procedimientos de formalización rural de predios rústicos. Ahora bien, este esquema es un esquema de coordinación y colaboración entre cada uno, debido a que el objetivo final es de que se realiza el mayor número de titulaciones o de formalización de predios rústicos en una determinada jurisdicción. Muy bien. Dentro de los presupuestos de este proceso de formalización de predios de propiedad del Estado, que se encuentra predios rústicos sobre propiedad del Estado, tenemos los que son procedimientos, en el caso genérico, que son procedimientos de oficio o a solicitud de